Primero que vamos a hacer es definir qué es eso de fenómenos ondulatorios. En la imagen que está al lado de nuestro título, tenemos una serie de cosas, bueno, de esquemas, de situaciones que se presentan con las ondas, ¿sí? Con algunas ondas. Y a lo largo de lo que vayamos viendo en estas próximas clases, vamos a poder identificar qué fenómeno está representado en cada uno de esos gráficos que tenemos allí en este momento en pantalla. Em, Vamos a empezar definiendo los fenómenos ondulatorios. Un fenómeno ondulatorio sucede o tiene lugar cuando las ondas se propagan en un medio y se encuentran con otras ondas, con cambios en el medio, con fronteras, con brechas y con obstáculos en general. ¿Qué sucede en este caso? Que eso nos va a generar alteraciones a la forma de las ondas y también a su desplazamiento. Entonces, ¿cuándo ocurre un fenómeno ondulatorio? Cuando una onda se encuentra con otra onda. Cuando hay cambios de medio, cuando está en un medio y resulta que tiene que pasar a otro. Cuando hay fronteras con las cuales se enfrenta la onda, o hay brechas o hay obstáculos en general, ¿sí? ¿Qué sucede cuando una onda encuentra un obstáculo? Y todas estas alteraciones o todas estas situaciones permiten que en las ondas haya un cambio en su forma o también un cambio en su desplazamiento, ¿cierto? Puede ser en la dirección en la cual se estaba movilizando esa onda. Bueno, entonces, por favor, escribimos como título fenómenos ondulatorios y escribimos este texto que nos da la descripción de lo que es un fenómeno ondulatorio. Bueno, en esta clase vamos a ver, bueno, hasta donde el tiempo nos lo permita, dos de estos fenómenos ondulatorios. En total vamos a hablar de 6 fenómenos ondulatorios, pero hoy vamos a iniciar con los dos primeros. Nuestro primer fenómeno ondulatorio es la reflexión. La reflexión ocurre o se presenta cuando una onda encuentra una barrera, encuentra una frontera, ¿cierto? Un obstáculo que ya no le permite seguir avanzando. Entonces, cuando una onda encuentra un obstáculo, ella cambia de dirección, ¿sí? Cambia de dirección al chocar contra ese obstáculo. Y básicamente eso sucede cuando la superficie en la cual choca la onda es una superficie lisa, pulida, que no tiene, eh, digamos, como por decir arrugas, que no tiene, no. Entonces, cuando es una superficie lisa y pulida, entonces él choca y sin cambiar de medio, en el mismo medio de propagación, lo que cambia es su dirección. Entonces aquí nos podemos dar cuenta, este gráfico todavía no lo vayamos a hacer, solamente es para explicarles. Entonces aquí viene la onda, aquí donde dice rayo incidente, viene la onda, ella choca contra la superficie y simplemente se devuelve, cambia su dirección, ¿sí? Por decirlo de alguna manera, es como si las ondas rebotaran. Es como cuando lanzamos nosotros un balón a una pared y él se devuelve, ¿cierto? Él se devuelve. Entonces, eso es lo que sucede con la reflexión de las ondas. Exacto, Laura. Es lo mismo que sucede con el eco. El eco es un ejemplo de reflexión porque la onda llega, choca, en este caso puede ser contra las montañas, puede ser contra las paredes de un lugar, ¿cierto? Y la onda sonora se devuelve. Entonces ahí es cuando nosotros escuchamos el eco. ¿M? Entonces choca contra una superficie y se devuelve. El gráfico no lo vamos a hacer todavía, lo trabajamos en la siguiente diapositiva. Entonces, simplemente lo que estamos diciendo es que un fenómeno ondulatorio que se llama reflexión
Es cuando la onda choca contra una superficie que está lisa, que es pulimentada, y lo que hace es cambiar su dirección, cambiar su trayectoria, devolverse. Ok, tomamos solamente el apunte de la parte del texto. Resulta que en la reflexión de las ondas podemos distinguir tres elementos bien importantes. El rayo incidente o las ondas que inciden, ¿cierto? Las ondas que van llegando, las que chocan, por decirlo de alguna manera. La línea normal, que es como donde llega el choque de la onda, y el rayo reflejado o la onda reflejada, ¿sí? Rayo u onda reflejada. Esos son como los tres em, elementos que podemos distinguir en la reflexión. Entonces, además de esto, encontramos un ángulo de incidencia y un ángulo de reflexión. El ángulo de incidencia es el que forma la onda con la normal. Fíjense, la onda con la normal, que es donde choca, nos forma un ángulo de incidencia. Y el ángulo de reflexión es entre la normal y la onda que sale, o el rayo reflejado, ¿sí? Entre la normal y el rayo reflejado. Entonces fíjense que finalmente tenemos 5 cosas bien importantes dentro de una reflexión. La onda incidente o el rayo incidente, así se llama, la onda reflejada o el rayo reflejado, la normal, que es esta línea imaginaria que tenemos aquí en el centro, que es donde llega, choca la onda y se devuelve, y los ángulos que se forman entre la onda incidente y la normal, y entre la onda reflejada y la normal. Dentro de las leyes de la reflexión se establece que este ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. El valor de este ángulo es igual al valor del ángulo de reflexión. Y de igual manera, el rayo incidente y la normal, el rayo incidente, la normal y el rayo reflejado están en el mismo plano. Fíjense que están en el mismo plano, no es uno arriba y otro abajo, sino que todos están en el mismo plano. Todos están en el mismo plano. Y esta superficie reflectante es esa donde choca la onda, ¿cierto? Es la superficie en la cual choca la onda. Entonces, nuevamente repito, tres elementos importantes: onda incidente, onda reflejada, normal. Se forman dos ángulos, el ángulo de incidencia, el ángulo de reflexión, que son iguales, ¿sí? El ángulo de incidencia y el ángulo de reflexión tienen el mismo valor, y además todos los elementos de la reflexión están en el mismo plano, todos en el mismo plano. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Eso es claro? Ok, entonces aquí sí vamos a tomar el apunte de los elementos, ¿cierto? De esta parte que tenemos aquí en texto, y ahora sí hacemos este gráfico. Este es el gráfico que vamos a tener para la eh, descripción de la reflexión. Si hay alguna pregunta, la pueden hacer, chicos. Vamos entonces a, ok, me dicen aquí que un momentico, entonces vamos a esperar un momentico. ¿Me avisas, por favor, cuando ya hayas terminado? Vamos a, permíteme un segundo que voy a cambiar la pantalla para que podamos escuchar el audio, y vamos a ver este pequeño video con respecto a la reflexión. Alba, sí. Listo.
Bueno, qué pena, chicos, es que a veces lo saca uno de la clase cuando va a colocar el video. Entonces, permítanme, ya les comparto nuevamente. La reflexión es el cambio de dirección de una onda que al entrar en contacto con la superficie de separación entre dos medios cambiantes, regresa al punto donde se originó, sabiendo que el rayo incidente, el rayo reflejado y la normal se encuentran en un mismo plano y que el ángulo de incidencia es igual al ángulo de reflexión. Aquí observamos cómo una onda de agua se crea, choca con las paredes del tazón y regresa a su punto de origen. Ya de reflexión, el hecho de mover una que se devuelve al llegar al otro extremo. El eco es un gran ejemplo de esto, puesto que consiste en el reflejo de la onda sonora en un cuerpo duro, y una vez que se refleja, el sonido regresa al lugar de origen con un cierto retraso, justo así, justo así. Eco, eco, eco. Vemos como el rayo incidente del puntero láser es reflejado por el agua, con un ángulo igual de reflexión. Es por eso que lo vemos al otro lado. Un ejemplo de la vida cotidiana sin tener que hacer un corto es el por la tierra, porque si llegase a haber un corto o se fuera a ir la luz, la electricidad se devuelve y el polo a tierra evita que se vuelva hacia nosotros, como lo vemos. Bueno, entonces fíjense que en el video va a dar diferentes ejemplos respecto a la reflexión. Nos decía en primer lugar, habíamos mencionado, de las características de la reflexión y posteriormente entonces nos dieron algunos ejemplos, como ahora ya había mencionado, el eco o como la reflexión de un láser en el agua. Sí, otro ejemplo de reflexión, ¿no?, es la imagen que vemos en un espejo. Esa es reflexión de, en este caso, de la luz visible. Entonces tenemos varios ejemplos a partir de los cuales podemos determinar lo que es la reflexión. Bueno, vamos entonces ahora con em, el segundo fenómeno ondulatorio. Es la refracción. Refracción. Aquí también hablamos de un cambio de dirección de la onda, pero ya no se da porque choque contra una superficie, sino porque cambia el medio en el cual la onda se está movilizando, se está propagando. Entonces, en este caso podemos observar eh, que el rayo de luz, o sea, la luz tiene un cambio cuando está en el aire, que es lo que vemos aquí en la parte superior, a cuando está el agua. Entonces aquí vemos cuando está en el aire y cuando está en el agua. Por esa razón, cuando nosotros observamos un objeto en el agua, lo vemos más grande o corrido del lugar donde realmente está. Inclusive nos da la apariencia en algunos casos como si los objetos estuvieran partidos. ¿Sí? Si nosotros colocamos, por ejemplo, un lápiz en un vaso con agua, desde cierto ángulo da la sensación de que el lápiz está partido. ¿Por qué? Porque cambia el ángulo. ¿Sí? Y ese ángulo cambia justamente que la onda cambió de medio. Cuando la onda cambia de medio, entonces se desvía eh, el rayo de luz, en este caso, se desvía la onda de luz y por esa razón es que nosotros podemos ver los objetos de una manera diferente.
Además, cada medio tiene un índice de refracción, ese es un valor, ¿sí? A partir del cual hablamos del cambio de esa onda. Cada medio tiene un índice y eso es lo que hace que también cambie la velocidad de propagación de la onda. Entonces, por esa razón es que tenemos este fenómeno de refracción, por el cambio en la velocidad de propagación de la onda debido al cambio de medio, ¿sí? A que en un medio tiene un índice de refracción diferente al otro. Entonces, de esta parte solamente vamos a tomar, como hicimos en el anterior, la parte textual. No vamos a tomar la parte gráfica, sino únicamente la parte textual. Un gráfico es para que tengamos presente en qué consiste este fenómeno de refracción. Si hay alguna pregunta, pueden hacerla, chicos. Profe, en la reflexión no tocaba hacer la parte gráfica. Sí, pero en la segunda diapositiva, la de la primera no. Ok, o sea, la que tenía la definición de la reflexión, ¿cierto? Se nos acabó el tiempo de la clase, entonces les voy a enviar un pantallazo de esta diapositiva por si a alguien le hace falta todavía algo del apunte, entonces voy a mandar el pantallazo al grupo. Listo, chicos, nos vemos entonces la próxima semana, el día miércoles, en nuestra clase de física. Que Dios los bendiga, que tengan excelente resto de jornada, pueden pasar a su Profe, descanso. Chao a todos.